Bueno, bien, y esta es la tercera parte de la clase. En esta vamos a ver las propiedades de las funciones que se dividen en tres. La primera es biyectividad, ¿sí? Que una función sea biyectiva significa que es inyectiva y sobreyectiva o suryectiva, como le quieran decir, al mismo tiempo. Es decir, por ejemplo, la palabra mesa de madera, ¿sí? Tiene que ser una mesa de madera. Son dos, o sea, todo junto es mesa de madera, pero está compuesta por mesa y madera, o de madera, ¿sí? El material que está hecho. Bueno, esto mismo pasaría con biyectiva. Ejemplo pedorro. Bien. Inyectiva. Para, la inyectividad se define como que, ojo, ya empezamos, vamos bien. Dislexia, cansancio, estrés. Genial, me hacen una clase de superpower. Para cada valor de X existe solo y únicamente un solo valor de Y. Y va a ser para el único X, ¿sí? No quiere compartir ese valor de Y con otro X, con ningún otro. ¿Está? Entonces, para eso va a haber que definirlo de una forma matemática, ¿sí? Entonces tenemos la primera definición que va a ser para todos, este simbolito que es una mayúscula dada vuelta significa para todo, x1 distinto de x2, es decir, 2x distintos. Entonces la función calculada en dichos x, yo había dicho que f de x es lo mismo que decir y, me va a dar un y distinto en cada uno. F de x1 igual a i1 y f de x2 tiene que ser igual a i2, no igual a i1. Y esto es lo que vemos en estas funciones. Todas estas funciones no son inyectivas, porque fíjense que para distintos valores de x va a haber el mismo valor de imagen. Bueno, en la función constante queda súper claro de que tienen la misma imagen, que es 2. Pero fíjense acá, en esta función que no me interesa la ley, tengo varios valores que tienen el mismo punto. Ejemplo, el extremo S, este de acá abajo, y acá, tienen el mismo punto. Sus raíces ya tienen el mismo valor de I. Cualquier valor de todos los que estoy señalando ahora a medida que desplazo el coso tienen el mismo valor de I. Esto también tiene el mismo valor de I. Entonces, todo esto, todo lo que está entre esto y esto de acá, el mismo valor de I están compartidos, digamos, por 2 o 3x, ¿sí? Bueno, esta función no es inyectiva, se ve claramente, y una función trigonométrica, por ejemplo, que es una función periódica, tiene un periodo, por ejemplo, yo acá tengo esta función, tampoco es inyectiva porque fíjense que cuando llega a un máximo, vemos que hay distintos valores de x, o sea, del dominio de la función que tienen el mismo valor de y, que es 1. Tenemos raíces que tienen el valor de y igual a 0 y sus mínimos que tienen el valor de y igual a menos 1. ¿Está? Entonces, estas funciones no están cumpliendo con la definición de inyectividad. La otra parte es la sobreyectividad o suryectividad, ¿sí? Esta sí es para todo x tengo solo un único valor de y, no es que tengo dos y, ¿sí? Son tóxicos. Tiene que tener 1 y 1, no, uno no puede tener 2, ¿está? Entonces, me van a decir, ¿cómo lo representamos matemáticamente? Bueno, se representa matemáticamente de esta forma, es para todo y 1 perteneciente al codominio de la función tal que existe un x1 tal que y1 es igual a f de x1. Un poquitito más largo y más bonito escrito
puede ser esta definición, que es para todo y perteneciente al codominio de la función, existe un x perteneciente al dominio de la función, tal que la función f de x es igual a y. ¿Sí? Hace una relación entre x e y, pero no dice que es el único. En esta sí podríamos enganchar junto con esta parte de acá, que haya dos y distintos que den distinto, que no sea, o sea, que vengan de distintos x, ¿sí? Que x solamente tenga un solo y. Bueno, esa la dice acá abajo. Bien. Fijémonos, esto lo voy a tocar después, fijémonos acá estas tres funciones, ¿sí? Estas tres gráficas que no cumplen con la sobreyectividad. Queda establecido que esta y esta modelan perfectamente lo que no tiene que pasar, porque tengo un valor 2 que tiene infinitos valores de imágenes. Fíjense que acá tiene 4, 3, 2, 1, 0,5, 0, menos 0,5, menos 1, etc. Acá, en esta función por tramos, vemos exactamente lo mismo, pero creo que tengo... Ahí está, me encanta. Bien, fíjense que si yo pongo esto por sobre el valor 2, tengo dos puntos, entonces tengo x igual a 2 que tiene dos valores de imagen, cosa que no puede pasar. Y, ejemplo, esta es una circunferencia, no lo van a ver ahora, ni tampoco me es necesario mostrarles cuál es la ecuación de una circunferencia, pero si se fijan, la circunferencia tiene dos valores, o sea, un valor de x tiene dos valores de y, justamente. Fíjense, a medida que voy desplazando me voy encontrando que tienen dos valores de y. Y no solo también eso, 2x tienen el mismo valor de y. Bueno, como que me quedó raro el pari. Ahí está. No lo podía enderezar bien. Fíjense que acá, en esto sería, las raíces serían menos raíz de 5 y raíz de 5, tienen el mismo valor de y, que es 0. ¿Sí? Bueno, eh, esa es la gráfica de una función, de una ecuación, de una circunferencia. Bien, ¿se entendió la parte de sobreyectividad? Si no, vuelvan el video para atrás porque no lo voy a repetir. Y ahora yo les pongo esto. Dice, cuando la terna ordenada tiene el dominio igual al codominio de la función, entonces al coincidir indica que es biyectiva, inyectiva y sobreyectiva al mismo tiempo. Sí, está bien, pero investiguemos un poquito más sobre esto. ¿Sí? Veamos. Yo tengo, esto yo no lo puedo tapar porque no estoy pasando, o sea, tampoco puedo poner animaciones porque no se va a ver un sorete, pero supónganse que no lo ven todavía, así que háganse de cuenta que acá hay un cartel grande que dice alerta spoiler. Bueno, lo mismo. Fíjense, plantéense mentalmente que tienen la continuación de una serie o de una película que ustedes están viendo y no la quieren saber. Bien, tenemos la función f de x igual a 2 por x. Bien, tenemos su terna ordenada, reales, función con ley, codominio reales, el dominio y el codominio son iguales, son los reales. Entonces la función es biyectiva. Sí, evidentemente es biyectiva. ¿Y qué pasa con esta de acá? Esta infiltrada. X al cuadrado. Una parábola. Este valor de x y este valor de x tienen el mismo y. ¿Sí? Por lo tanto, no es inyectiva, entonces si no cumple con una de las dos condiciones, no es biyectiva. ¿Y cómo lo solucionamos esto? Bueno, tenemos que lograr que su dominio coincida con el codominio para volver a una función biyectiva, ¿sí? Para que cumpla con la inyectividad y si cumple con la inyectividad, bueno, es biyectiva. Una estrategia es hacerlos coincidir, ¿sí?
Entonces, tenemos que sacar la terna ordenada de la función y una vez que tenemos la terna ordenada de la función, igualamos el dominio a su codominio. En este caso me van a quedar los reales positivos y el 0 igual a reales positivos y el 0, nueva terna ordenada y nos queda esta función acá. ¿Sí? Yo tengo que darme cuenta de si la función está cumpliendo con la inyectividad y no cumple con la sobreyectividad o viceversa. Si no es inyectiva, bueno, buscarle la forma de que cumpla. ¿Cómo lo vamos a buscar la forma? Bueno, reescribiendo su dominio, acotándolo, haciendo más chiquito, igualándolo al codominio, etc. Bien, obtenemos una rama de la función cuadrática y si nos prestamos atención, este valor de x igual a 1 tiene una sola imagen, ¿sí? Y esta imagen solamente tiene un solo x al que ir. Está todo ok, es sobreyectiva, es inyectiva, la función es biyectiva. Perfecto. Y ahora yo les hago una pregunta. ¿Y la otra rama de la función? ¿No es inyectiva ahora también? Bueno. Ah, no tengo animaciones, pero tengo esto. Guay, voy conmigo. Bueno, efectivamente, la otra rama de la función cuadrática es inyectiva y es sobreyectiva, por lo tanto es biyectiva. Pero el dominio de esa rama son los reales negativos y el 0. Pueden ser los reales negativos y acá ver un punto abierto, ¿no? Pero son los reales negativos y el 0. No son los reales positivos y el 0 como el codominio. Son distintos. ¿Sí? El dominio es distinto al codominio. Pero de igual forma, la función es biyectiva. Por lo tanto, tener como estrategia para que una función sea biyectiva, que sea es decir, que sea inyectiva y subyectiva al mismo tiempo, y dar, o sea, calcular con esa estrategia, ¿no? Con la que les mencioné, de que el dominio sea igual a su codominio, está bueno, está copado, pero no es, o sea, es excluyente, porque excluyó la otra rama que ahora sí cumple. La estrategia es acotar el dominio, ¿sí? Porque yo acá lo acoté y en el otro también lo acoté porque de los reales pasé a reales positivos y el 0, reales negativos y el 0 están acotados, ¿sí? Ahora es mucho más chico el dominio de la función, ¿sí? Entonces, ¿es una buena idea? Sí. Ahora puede haber otras variantes con las cuales se puedan cumplir, lograr que una función sea biyectiva, ¿sí? Bien. Y en el caso de las funciones que no sean sobreyectivas, ¿cómo logramos hacerlas sobreyectivas? Fíjense, tenemos esta función con esta ley y tenemos que x igual a 3 tiene dos valores, 2 y tiene el valor aproximadamente 4,5. ¿Qué hacemos? Bueno, si sacamos, ¿sí? Si borramos, digamos, con la gomita y planteamos que acá hay un punto vacío, bueno, efectivamente cumple con la sobreyectividad esta función, porque cada valor de x está asociado con un solo y único valor de y, pero no cumple con la inyectividad, porque fíjense que este valor de x y este valor de x tienen el mismo valor de y. Por lo tanto, ¿es sobreyectiva? Sí, pero no es biyectiva. La otra estrategia que puedo llevar a cabo es esta de acá, que es borrar este punto o hacerlo punto vacío o como quieran, de cualquier forma va a desaparecer, no lo voy a tener en cuenta. Y completar acá, ahora que me doy cuenta, acá recorté la gráfica, pero bueno, supónganse, me queda todo divino. Y este punto de acá, dejarlo, quedaría así, quedaría solamente la función. ¿Está? Entonces, esta función sí es biyectiva y sí es biyectiva, por lo tanto, sí es inyectiva y sobreyectiva. ¿Está?
¿sí? En la anterior recortábamos el dominio, acá omitimos valores para llegar a que la función cumpla con la biyectividad. Otras de las propiedades de las funciones es la paridad, que una función sea par o que una función sea impar. Son pares aquellas funciones que son simétricas respecto del eje y. ¿Qué significa esto? Que de ambos lados del eje y, los puntos que forman la función tienen su coordenada x con el signo contrario, pero, ¿sí? Pero la de y permanece de igual signo. ¿A qué va esto? Que voy a tener justo lo que yo no quería que pasara, que esta función es inyectiva, pero fíjense, en x igual a 1 y en x igual a menos 1 tengo el mismo valor de y. Tengo dos puntos con la coordenada y igual a 1, ¿sí? Porque esto es 1, pero la coordenada x con distintos signos. Acá es negativo y acá es positivo. Bueno, entonces si esto pasa siempre de ambos lados, fíjense que acá, que todos estos valores, por más que yo elija un x positivo, siempre voy a tener de este lado un x negativo que tenga el mismo valor, ¿sí? Entonces, esta función va a ser simétrica respecto al eje y. La forma de escribirlo es para todo a perteneciente al dominio de mi función, entonces existe bueno, la palabra existe no está ahí. Es para todo a perteneciente al dominio de la función, entonces menos a pertenece al dominio de la función, tal que f en a es igual a f en menos a, que es lo que ocurre acá. F en menos 1 es 1 y f en 1 es 1. ¿Está? Bien. Y la imparidad, o que una función sea impar, son aquellas funciones impares que son simétricas respecto del punto de origen, ¿sí? Acá no solamente hay que tener que hay que tener en cuenta que van a ser, o sea, que va a pasar la función por un punto determinado. En este caso el 0, 0, que es este de acá. ¿Sí? Es este punto ahí. Bien. Acá teníamos que los puntos de un lado y los puntos del otro van a tener el mismo valor de y, pero el valor de x va a ser el mismo valor de y el mismo valor de x, pero el signo de x va a ser distinto. Bueno, acá vamos a tener puntos de un lado y de otro con el mismo valor de x con signo distinto y el mismo valor de y, pero también con signo distinto. Fíjense que yo acá tengo el punto 1, 1 y acá tengo el punto menos 1, menos 1, ¿sí? Entonces, esto de acá es una función impar, es simétrica respecto del punto de origen, ¿sí? ¿Y cómo lo explicamos? Bueno, esta es la explicación, o sea, la forma de decirlo matemáticamente, que es para todo a perteneciente al dominio de la función, entonces menos a pertenece al dominio de la función, entonces f calculado en a es igual a menos f calculado en a. Porque si ustedes se fijan, f calculado en a, por ejemplo, tomemos como ejemplo esto de acá, ¿no? Yo tengo x igual a 1 y x igual a menos 1. La función calculada en menos 1, la función calculada en 1 me da 1. La función calculada en menos 1 me da menos 1. Ahora si yo escribo la función, yo escribo menos la función calculada en menos 1, la función calculada en menos 1 me da menos 1. Yo tenía adelante un menos, que es este menos de acá. Entonces, menos por menos me da más, me queda más 1. Si no se dan cuenta con eso, lo podemos ver de la siguiente forma, ¿sí? Usando valor absoluto. El valor absoluto, aplicándoselo a toda la función, lo que me hace es que todos los puntos que estén por debajo del eje X se me pongan por arriba del eje X, ¿sí?
Entonces, si yo hago eso, de pasar de tener una función impar, voy a pasar a tener una función par. Si ocurre eso, estoy frente a una función, o sea, estaba, porque lo cambié porque le metí un valor absoluto, estaba enfrente de una función que era impar. ¿Sí? Vamos a verlo con el ejemplo que veníamos tratando, que era x elevado a la 3. X elevado a la 3 o x elevado al cubo, si yo lo meto dentro de un valor absoluto, obtengo esto. Fíjense que todos los puntos, si yo agarro una recta, una regla y la paso por acá, a medida que voy subiendo, voy bajando, siempre un valor de x va a tener el mismo valor de y de ambos lados del eje y, ¿sí? Porque es simétrica respecto del eje y, entonces esta función es par y anteriormente fue una función impar. ¿Sí? Ese es un método, pero fíjense que acá hay una excepción. ¿Sí? Esto funciona para comprobar si la función era impar. Tengo esta función 1 primero no pasa por el 0, 0, por el origen. Así que ya de por sí no puede ser una función eh, impar. Pero me quedé con las dudas y yo digo, bueno, lo voy a hacer igual, a ver qué onda. Y voy a pasar que el valor absoluto, la voy a meter dentro de un valor absoluto a ver qué onda, qué pasa. Si va a ser par ahora esta función. Y no pasa eso, porque el valor absoluto lo único que me hace es que todos los puntos que estaban debajo del eje X pasan a estar arriba del eje X. Y me queda una cosa así. Y esto de acá no era impar y esto ahora tampoco es par. No es ninguna de las dos. ¿Está? Es una forma de comprobarlo. Y en el caso de que pase por... en el caso de que pase por por el punto de origen, si yo tengo, por ejemplo, bien, yo tengo esto, no, esto sobre la marcha, porque me di cuenta recién. Demasiado grande. Bueno, sí. Yo quiero, bueno, imagínense que esta función baja y pasa a C. A ver, no, esperen, a ver si la cambio, la voy a cambiar por una que vimos hace un rato. Bien, esta función pasa por el eje de, sí, pasa por el eje de simetría, por el punto de simetría, por el 0, 0, por el origen, por como les quieran decir. Pasa por eso, por ese punto. Ahora, ¿es simétrica? Si yo le aplico un valor absoluto, ¿va a ser simétrica? Yo creería que no, porque esto de acá abajo se me va a reflejar y me va a quedar una cosa así y que vaya hasta acá y después suba. De hecho, si lo hago, a ver, e elevado a la x menos 1, esto de acá fuera, lo borro. Fíjense que me queda lo que yo les dije.
No me queda algo, una función par, si yo aplico el valor absoluto. Me queda una función impar. ¿Está? Y si yo tuviera, por ejemplo, aguanten porque voy a tener que escribir, pido disculpas de antemano porque no era mi intención, pero bueno. Ok, bueno, ahí me quedó. La voy a tener que bajar más, así que voy a poner. Bien. Yo tengo esta función y ahora voy a hacer la otra parte que sería lo mismo, pero del otro lado. Entonces, bien, esto era x más 3 elevado a la 2 menos 9. Como valor inicial va a tener 0 y como valor final va a tener 8. Ah, no. Acá le tenía que cambiar, tenía que poner el signo menos. Bien, si yo tengo esta función, imagínense que, ya que estamos, vamos a hacer todo bien. Ay, no sé cuál es el color. Bueno, supónganse que es el mismo color. No sean tan exquisitos. ¿Sí? Supónganse que yo tengo esta función. ¿Es simétrica respecto al origen? No. Respecto del origen, no. Ahora, ¿esta función es una función par o no una función impar? Impar no puede ser porque lo que estaría por arriba del eje de simetría tendría que estar, o sea, por arriba del punto 1, esta función pasa por acá, pero no está respetando que todos los puntos que tenía acá cambien de signo y se representen acá, ¿sí? Eso no está cambiando, no lo podemos ver como en la función x elevado al cubo, pero sí esta es una función par, porque si nos fijamos, respecto del eje y, todos los puntos de este lado y todos los puntos de este lado son los mismos con el valor x distinto, ¿sí? Y se mantiene el valor de y. Bien, eso quería explicar, así no me olvidaba. Bien, volviendo con el tema, queda eso trabajado y lo último de esta clase es propiedades de las funciones. En este caso, la tercera propiedad es el crecimiento y el decrecimiento, o sea, cuando una función está creciendo. Y una función crece cuando tiene, digamos, esta forma, es extremadamente, estrictamente o extremadamente creciente, y es creciente o decreciente si tiene un tiempo en donde no hubo crecimiento o hubo decrecimiento.
O estuvieron los dos al mismo tiempo, ¿sí? Porque la función constante, por ejemplo, se define como el crecimiento y el decrecimiento al mismo tiempo. Si una cosa está creciendo y está decreciendo al mismo tiempo, es constante. ¿Sí? Si yo me agarro las dos manos y me hago fuerza, un brazo tira para un lado y el otro brazo tira para el otro, ninguna se mueve, no es que yo me muevo hacia, o sea, mis manos se van hacia la derecha o se me van hacia la izquierda, quedan en el mismo punto. ¿Por qué? Porque una está tirando para un lado, la otra está tirando para el otro y eso hace cero. Bueno, eso indica que es una función constante. En este caso, esta función es creciente porque está creciendo, acá no hace nada, o hace las dos cosas al mismo tiempo o no hace nada, y sigue creciendo. Y acá decrece, no hace nada, decrece. ¿Está? También esto se puede ver, ahora vamos de nuevo eh, al GeoGebra, ¿sí? Fíjense, bueno, esto yo voy a sacar una gráfica y me voy a quedar con esta. Fíjense acá, esta función es estrictamente decreciente, viene decreciendo, bueno, si yo tomo solamente esto es estrictamente decreciente. Ahora, si tomo toda la función es decreciente y me van a preguntar, ¿y por qué? Bueno, es decreciente hasta un punto, o es estrictamente decreciente y ese punto no lo tomo. Pero, por ejemplo, en el vértice de esta función, en este extremo, ¿sí? No está creciendo ni decreciendo. En ese punto no se crece y decrece. Perdón, se crece y decrece o no se crece y no se decrece. En ese punto todo es constante. ¿Está? Es como el punto mínimo y de ahí solo me queda subir. Entonces es el, el intercambio de cuando yo voy creciendo, decrezco, cuando yo voy decreciendo, crezco, o si lo quieren ver de otra forma, es cuando yo, por ejemplo, cuando voy corriendo y freno, ese frenado que yo hago para cambiar de dirección y correr nuevamente, si yo quiero correr en dirección contraria, porque un chorro me está robando, típico de Rosario, eh, Dios, bueno, haciendo educación con realidad. ¿Por qué no se va a poder? Bueno, en ese momento yo paré de hacer algo que estaba haciendo y después hice lo contrario. Bueno, eso pasa cuando hablamos de un extremo y además, fíjense, yo venía decreciendo, decrezco, 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 llega a un punto en donde no hago ninguna de las dos, ni crezco ni decrezco, y empiezo a crecer, ¿sí? Hasta el cero, ¿sí? Ah, ahora sí. Bueno, y eso sería todo de propiedades de las funciones y así termina la clase de hoy que adeudaba porque hubo problemas para grabarlas. Espero que les haya sido útil. Cualquier duda, saben que me pueden escribir a mí, pueden escribir en los comentarios, pueden escribirnos al Instagram, pueden hacer todo lo que quieran con tal de comunicarse con nosotros y sacarse las dudas. Y yo les recomiendo que le pregunten a sus profesores si tienen alguna que otra duda, porque por ahí el vocabulario mío varía, yo se lo hago más fácil para que ustedes puedan entender, pero ustedes tienen la obligación de enriquecer ese vocabulario para así poder, o sea, que el docente vea que ustedes están teniendo un nivel ya matemático y se están volviendo más fus. Ah. Bueno, chicos, nos vemos la próxima. Adiós.